Yo venía de un despacho que tenía todavía una carrera por delante y decido irme a otro despacho que acaba de empezar. Con 29 años y socio de Action, 24 empleados y creciendo, unas oficinas de la hostia en el centro de Valencia. Me llamó la atención el derecho deportivo, cogiendo información de qué despachos se mueven, qué es esto del mundo de la abogacía. Contactamos con algunos reporteros de periódicos, se publican artículos de lo que se está haciendo en el despacho vinculado al mundo de las startups, ya empieza a generar el ruido. Gente que tienes que decirle que se vaya porque no está encajando en el momento de la compañía, en el avance, que todo esto se pueda llegar a equilibrar con la parte personal. Quien lo haya conseguido al 100%, pues tiene mi enhorabuena, porque para mí es muy difícil. Hacer las cosas bien hace que lo que todos sabemos, ¿no? Que el otro le recomiende y le recomiende y le recomiende, y la confianza, sobre todo en la parte legal, es muy peculiar. Cristian, pues encantado de que estés aquí. La verdad es que eres el primer invitado de nuestro podcast y, joder, muy contento de que estés. No podía ser otra persona. Ya nos conocemos desde hace un añito y medio, voy contando los días. Un año y 42 días, 7 horas y 24 segundos. ¿Cómo lo sabes, eh? Sí, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va hoy? Pues muy bien. Ostras, la verdad que encantado de estar aquí, ya lo sabes. A mí y todo lo que tú mueves siempre sé seguro que funciona muy bien. Sé seguro que es una cosa muy cercana. Me apetecía muchísimo, además, estar en vuestras nuevas oficinas. Lo de ser el primero ya es top, ser un fuera de serie, así que vamos, encantado y muchas gracias por invitarme, tío. De hecho, has venido a las oficinas antes de que las inauguremos oficialmente, porque mañana es el día de inauguración, que estás invitado, o sea, y espero que te pases. Hemos cogido catering y todo, hamburguesitas y sandwichitos, me dicen por ahí que está muy bien. Yo quería paella, pero me dijeron que aquí no se come paella a las 5 de la tarde. Eso... Bueno, te puedes encontrar de todo, ¿eh? ¿Sí? Y más aquí en Valencia, capital, seguro que sí. Bueno, como es el primer podcast de todos, yo quiero explicarte una cosa, quiero explicarte las reglas del juego, ¿vale? Porque quiero que sea algo interesante mi objetivo de este podcast es sobre todo conocer al Cristian en profundidad. O sea, no me interesan logos, no me interesan titulares, no me interesan letreros. O sea, yo quiero conocer a los emprendedores por dentro, quiero conocer los pros, los cons, lo que te hace ser lo que eres, lo que te hace hacer lo que haces. Y bueno, hemos estado obviamente antes de esto hablando tú y yo un poco de las temáticas que vamos a controlar, que vamos a hablar, pero quiero que la confianza que tenemos tú y yo en lo personal también se transmita aquí y sobre todo conocerte a ti en persona. Tío, ¿quién eres, Cristian? O sea, explícame un poco, dime quién eres, qué haces. Tienes la cámara por aquí si quieres hablar, puedes hablar conmigo también, como tú quieras, tío. Y si no lo cortamos, ¿no? Está genial. A ver, soy una persona muy normal. Yo soy abogado de formación. Estudié Derecho y ADE, estudié el doble grado. Y me considero una persona pues, muy normal, una persona que sí que es verdad que desde pequeño, por la cercanía que tengo con la empresa, a nivel familiar, que me viene un poco dada, siempre tengo una inquietud, ¿no? por el mundo de los negocios, por cómo funciona la empresa, y eso pues me llevó casi más o menos a estudiar lo que estudié. Es verdad que yo creo que nadie cuando empieza a estudiar sabe qué va a ser de verdad o cómo... Pero y derecho, tío, porque derecho, o sea, eso yo me lo creo de ADE, gente que estudia ADE, que por cierto lo digo con desprecio, pero yo he estudiado ADE, o sea, pero quiero decir, derecho, ¿qué te llamó del derecho? Porque derecho y ADE, derecho, no sé. Bueno, yo creo que en ese momento no es que me llamara derecho como tal o ADE como tal, sino que creía, por lo que vi, que podía ser, además tenía una buena nota, había tenido un buen expediente estudiando. ¿Tú eras de esos de esa época que decían, si me puedo hacer, o sea, cuando sacaron los dobles grados, que era como, si me puedo hacer 2 carreras en 5 años, me la saco y creo que puedo y lo hago? Parte tiene esa maravilla, pues está ahí, me parece guay, puedo meterme, lo puedo sacar y seguro que haciendo la doble, pues tendré mejor salida, tendré mejor formación, estaré mejor preparado, etcétera, ¿no? Y
Y vinculado otra vez siempre con la parte de empresa familiar, pues decía, seguro que voy a aprovechar porque cuando ya iba por tercero de carrera me creía ya que era Harvey Specter, la empresa de mi padre, que si que si el otro y demás, ¿no? Entonces, esas cosas son las que pues, me metí ahí, ¿no? Vale. ¿Terminas la carrera? ¿La carrera la hiciste en Madrid o dónde la hiciste? En Valencia. En Valencia, pero en Madrid fuiste a hacer el máster o... Sí, luego cuando terminé la carrera, yo también he sido una persona bastante vinculada al deporte, nada profesional. ¿Qué hacías? ¿Qué deporte hacías? Yo creo que el más practicado por todos, fútbol sobre todo, pero fútbol. Nada profesional, más o menos. Banquillo, en el centro, a la derecha. Era un buen defensa, un buen central, pero sí, el banquillo también lo tocaba. ¿Metías patadas? A lo Pepe, tío. Patadas, codazos, todo. Y eso fue lo que al final en esa etapa de mi vida, pues tampoco tienes mucha más información. Y me llamó la atención el derecho deportivo. Decía, oye, pues a mí esto de los representantes de la FIFA, del no sé qué, me mola un montón. Y me veía ya en un nada más lejos de la realidad. Fútbol, vamos, un top, ¿no? Un fuera de serie. Qué bueno. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿estudiaste derecho deportivo? Sí, y ahí lo que pasó también en mi año, en la parte de derecho, es que se había publicado ya, no sé si un año anterior o 2 años anteriores, que tenías que hacer el examen de acceso a la abogacía y eso era obligatorio y tenías que hacer un máster de acceso a la abogacía, ¿no? Entonces yo tenía claro que querría ejercer, ¿no? Tener la titulación para poder ejercer, querría hacerlo, entonces eso lo quería hacer y además otra vez quería hacer alguna especialización, ya sabes que tenemos exceso de titulitis, pero bueno, quería especialización. Y busqué esto, dije, oye, pues voy a enfocarme. Y todo coincidió que era en Madrid, se hacía en la universidad de allí, y entonces pues dije, pues para allá que me voy. ¿En la europea o en una de estas, no? Esto fue en la Carlos III. ¿La Carlos III? La Carlos III, que además... Yo estudié en la Carlos III, tío. Estuvimos ¿En Madrid el también? mismo campus. Igual hasta estuvimos a la vez allí. ¿Sí? ¿Coincidimos, sí, porque tú tío? me sacas 1 o 2, o sea que... Me hubiera acordado el día. A ver, yo sí, llamaba mucho la atención. No, pero yo estudié en la Carlos, tío. Estudiaba en inglés en el campus de Getafe. En Getafe. No, yo estaba en Puerta de Toledo. En Puerta de Toledo. Ah, justo. Mierda, pues entonces no. Toledo es donde está el mercadillo de Madrid. Sí. Y yo además en Madrid conocía poco y estuvo muy bien. Y lo hacían en una doble con otra institución que se llama ISDE, que es el Instituto Superior de Derecho y Deporte. Y oye, para mí fue una de las mejores decisiones, sobre todo por el hecho de ir allí a Madrid, la experiencia, conocer a nueva gente, abrir la cabeza, ¿sabes? Eso de que dicen del mindset y eso creo que es lo mejor, la experiencia que has ido aprendiendo. Que salir un poco de tu burbuja, ¿no? Muchísimo. Porque tú eres muy valenciano, ¿no? Yo soy muy valenciano, además soy de un pueblo que eso pues, une muchísimo, que probablemente te cierre más tu forma de pensar. Y quieras o no, el ir dando el paso, ir abriendo, pues eso hace mella en la persona, ¿no? Y en mi caso yo lo reconozco que fue una oportunidad muy buena y ahí aprendí muchísimo y vi otras cosas que ya me fueron encaminando poco a poco hacia donde voy hoy, ¿no? ¿Haces el máster en Derecho Deportivo o en una especialidad para la parte deportiva del derecho? Y literalmente, para los que no lo sepan, Cristian no está haciendo para nada relacionado ni remotamente relacionado con eso. No, ya va a ser. Te especializas en startups, te especializas en el mundo del emprendimiento, área legal obviamente, pero cuéntanos un poco cómo pasas de una cosa a la otra. Pues yo creo que a veces tienes que estar en el sitio y hay casualidades, ¿no? Y en este caso, para mí, el meterme en el mundo del emprendimiento es una pura casualidad. Y ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue esa puertita, ese momentito que te hizo ver esto? Yo termino el máster allí, tienes que hacer el examen y mientras tanto pues ya estás. Oye, hay que buscar curro para hacer prácticas y empezar, ¿no? Y ahí cuando empiezas a buscar dónde meterte también vas cogiendo información de qué despachos se mueven, qué es esto del mundo de la abogacía, pues todas las noticias que siempre buscas pues, van vinculadas al mundo de los negocios, vas cogiendo otra vertiente que se va alejando poco a poco del derecho deportivo y también es verdad que el derecho deportivo es un nicho muy concreto y es muy difícil meterse, seguir y demás, ¿no? Entonces, buscando despachos, pues por recomendación por universidades, etcétera, voy a un despacho de Madrid
en el que en ¿Cómo este se llama? despacho que ¿Se se puede llama saber? ILP Abogados, que vamos, que fue la gran oportunidad, ¿no? Además, ¿Es grande el despacho? Para el que no bueno, sepa, yo no tengo ni idea. tamaño pequeño medio, pero con muy buen perfil de cliente, muy buen negocio, muy bien posicionado, unas personas encantadoras, un socio que ha marcado mi carrera, vamos, ¿Sí? siempre lo digo, le tengo mucho aprecio y he ¿Cuánto aprendido tiempo muchísimo. estuviste allí? Allí, en realidad, estuvo poco tiempo, pero ese poco tiempo muy bien aprovechado y ya luego por otras circunstancias estuve 1 año y medio, una cosa así, Bueno. casi 2. Pero ese año y medio cuando uno está aprendiendo es el que para mí destaca, ¿no? El que Claro. cuando tú empiezas a trabajar y tienes a un mentor de verdad que te guía, que te ¿Se enseña puede saber las quién cosas. es el mentor y en qué te ayudó? Sí, bueno, en esto al final mentoro las personas que estaban allí, ¿no? Desde los socios, el socio que estaba allí, el equipo que me coordinaba yo, ¿no? A quien tenía que darle a mi responsable, pues es verdad que aprendí muchísimo, ¿no? Y te dan esa posibilidad de no quedarte en ser el mero becario que pasa por un sitio y ya está, sino en darte más visión, ¿no? Y ese despacho, en el caso de ILP, pues justo coincidió que sí que trabajaban en toda la parte de startups, scale-ups, gestionaban un grupo inversor, hacían dinámicas de pitch. Claro, entonces, para alguien que no tiene ni idea de qué es esto, qué es el mundo de las startups, qué es esto de la evaluación pre-money, qué es esto de que te cuentan un proyecto y un inversor quiere invertir, esto, pues, ni todas las personas, ni mucho menos todos los abogados lo saben, ¿no? Y ahí empieza a meterme de lleno. Okay. Y ahí pues ya empiezo a moverme por el mundo, justo resulta que a raíz de ahí contactamos con algunos reporteros de periódicos, se publican artículos de lo que se está haciendo en el despacho, vinculado al mundo de las startups y demás. Me dan esa oportunidad encima de ser yo el que aparece en el artículo y claro, pues eso pues ya empieza a generar el ruido. Y estás, claro, o sea, en este despacho tienes tu primer taste for blood, o sea, first blood, o sea, saboreas por primera vez la primera sangre del mundo de las startups, te empieza a gustar, empiezas a tener interés, pero un año después, 1 año y medio después, 1 año y medio después te vas. Esta parte de tu historia no la sé, voy a tirármela a ver si la adivino, pero es, claro, te tira a tu casa, o sea, estás en Madrid, Totalmente. te va bien, la capital, estás en un despacho chulo, empiezas a salir en prensa, te empieza a ir de puta madre, pero al mismo tiempo te tira a la tierra, ¿no? Bueno, no sé si los de Xàtiva decís que sois la terreta también o eso es de Valencia. Eso, todo Valencia dicen de la terreta. Al final, la terreta, te tira la terreta, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es esa transición? ¿Qué ocurre para tú empezar a plantearte o cuál es ese trigger, Sí, pues mira, yo creo que siempre decimos que al final la mayoría, casi todos los valencianos, se van fuera pero acaban volviendo a casa. Eso yo creo que con mucha gente que hablo, y incluso ahora en el despacho tenemos muchos perfiles así, ¿no? Que han estado unos años fuera, pero al final la terreta tira mucho, ¿no? Y quieres volver a casa. Se vive muy bien aquí, ¿eh? O sea, todo se ha dicho, yo llevo 1 año y medio ya en Valencia y... Sí, aparte de que se vive muy bien, y eso es objetivo y es verdad, pues en los que somos de aquí, pues no solo tienes eso, sino pues tu red de amigos, familia, etcétera, y eso pues en algún momento pues te puede hacer ese chip, ¿no? De vuelvo a casa, ¿qué me va a aportar esto? Miro más en el futuro personal y ¿Pero fue profesional. planificado? O sea, tú dijiste, después de 1 año y medio dijiste, Ni mucho menos. me quiero volver, o te surgió una oportunidad, o un poco de las dos? O sea, empezaste a mirar cosas tú porque dijiste, coño, me tira, voy a empezar a mirar oportunidades. ¿Cómo...? La verdad que no estaba nada pensado. Yo, de hecho, estaba muy a gusto en Madrid. Al final, Madrid te haces a tu zona, a tu barrio y... ¿Vivías en Delicias, por ahí, en Pirámides, cerca del despacho, cerca de donde el máster? He vivido en muchos sitios. Cuando estuve en el máster, sí que he más cerquita de la facultad. Luego he ido por el centro, he vivido por Atocha. He dado bastantes tumbos por Madrid, Bueno. pero siempre... yo digo que te haces a tu barrio, ¿no? Digo, con el metro es cómodo, o al menos en ese momento lo veía cómodo, que es verdad que ahora voy y me parece un agobio. También he cambiado muchísimo. Pero, en fin, estaba muy cómodo
Y yo creo que fue un conjunto de factores. Era una época de verano, empiezas a mirar otras cosas, a pensar. A raíz también de todo esto, pues empiezas a ver qué despachos se están moviendo también por aquí, por Valencia. Contacto justo con el despacho en el que ahora soy socio, vinculado a raíz del artículo que se publicó. Entonces, ¿se pusieron ellos en contacto contigo o tú con ellos? Me escribieron por LinkedIn, yo también había visto un anuncio de oferta y contacté con ellos. Entonces ¿Ya eran Antonio y Juan en aquella época? Eran solo Antonio y Juan. Y nada solo más, Antonio y Juan. En ese momento que fue el primer contacto, el despacho llevaba meses abiertos, ¿no? El Action en este caso. Entonces, todo ese cúmulo de cosas, justo también, ese último año en Madrid, mi mujer, en aquel entonces novia. ¿Relación a distancia o...? En ese momento ya habíamos sido nuestro primer año viviendo juntos en Madrid. Y todo muy bien, pero sí que es verdad que, bueno, es que el trabajo es diferente, ¿no? Y entonces todo esto empieza a pensar, oye, ¿qué hacemos? Nos movemos, es el momento, puede salir esta oportunidad, vamos, tal, y sale. Y eso son unas cosas que dices, pues lo hacemos. Igual que cuando dices, pues te vas a Madrid o te vas, pues, venga, ahora. Y a lo mejor en aquel momento dirías, ¿es demasiado pronto para dar el paso porque a nivel profesional todavía tienes mucha carrera aquí y demás? Ahora te diría que la mejor elección. Hombre, claro. Sí. Sin duda. Porque... Hombre, yo por aclarar una cosa aquí importante, Cristian y yo somos prácticamente de la misma edad y Cristian es socio en un despacho de abogados que desde esa época, que ya nos dirás el año que es esto, pero ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Yo he estado en vuestras oficinas de Valencia, que son enormes, y aparte han crecido, os habéis cogido las oficinas de al lado también. Les he visto trabajar, bueno, yo soy cliente vuestro además. Y Cristian, o sea, aquí por meter un poco de salseo, Cristian no ha seguido la carrera tradicional de un abogado, porque normalmente los despachos de abogados, claro, para llegar a ser socio es un poco como en las Big Four y todo esto, ¿no? O sea, tienes que echarle unos años, hay una serie, es como una estructura muy piramidal, ¿no? Tienes que ir pasando de fase a fase, tienes que pasar un tiempo también mínimo para pasar de fase a fase, o sea, está todo como muy bien estructurado y demás. Y tú no, en tu caso no fue así. En tu caso tú tuviste una oportunidad, tú estás en un despacho bastante bueno, te estaban dando protagonismo, estabas aprendiendo, te surgió una oportunidad para empezar con dos locos, Juan y Antonio. Que digo dos locos no porque estén locos, que son son unos cracks. Digo locos porque cualquier persona que emprenda está loca, o sea, en ese sentido. Y tú también, porque tú eres emprendedor. Un poco. Entonces, cuéntanos un poco más de eso, tío. ¿Cómo llegas a ser tan joven socio de un despacho que va tan bien? Igual habría que preguntárselo a mis socios, ¿no? Que creo que los he engañado. Esto lo van a ver ellos, se lo voy a pasar mañana. Eso no se corta, ¿no? No se corta. Fuera bromas, yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Luego cuando reflexionas, porque yo muchas veces también le doy vueltas, ¿no? No es lo habitual lo que tú dices en el mundo de la abogacía y sobre todo pues, pensando en grandes despachos o en medios, el llegar a ser socio, hacer una carrera, no se consigue tan rápido, tiene sus procesos, depende de muchísimo recorrido, experiencia, fases, generación de negocio, etcétera, y eso pues hasta cierta edad, muy avanzada, 40 y tantos, no se llega a ser eso. De hecho, en despachos más tradicionales, corrígeme si me equivoco, pero por la gente que yo conozco, los socios son un poco la cara visible y los ventas de los despachos, porque luego hablaremos un poco de la parte de ventas, de cómo se vende en un despacho de abogados tradicionalmente y cómo lo hacéis vosotros, porque vosotros creo que en algunas cosas también innováis un poco, pero tradicionalmente es eso, ¿no? O sea, tú vas pasando de fase a fase, llegas a socio y los socios ya tienen una serie de contactos de clientes tradicionales de los que van tirando y son los que generan negocio, mientras que los de abajo, los abogados, los demás son los que... Pero en tu caso no es así, tú también curras y tú también vendes y tú haces de todo, o sea, vosotros sois despacho de abogados emprendedores para emprendedores. Es que yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Y lo que de verdad también, pues, uno de esos factores por los que yo digo que a día de hoy soy socio de Action y ha sido tan joven, ¿no? Y tan rápido, entre comillas, el que yo llegue a ser socio. Para mí lo primero es esa
diferencia del propio Action, ¿no? Lo que montan Juan y Antonio, cuando lo montan, no es ser otro despacho más de abogados para empresarios, para startups, scale-ups, para inversores. Lo montan ya pensando en tenemos que construir una firma diferente y no por... ¿Diferente en qué? Exacto, es que el concepto de diferentes somos diferentes es muy, muy ambiguo. Aterrízalo lo más específico que puedas. Pues mira, primero empieza por aquí, ¿no? El hecho de, en toda firma hay becario, junior, junior 2, junior 3, senior, senior 1, counsel, etcétera. Hay mucha nomenclatura, mucha jerarquía y demás, y nosotros hemos implementado un proceso y una cultura en Action en el que de alguna forma hemos eliminado toda esta parte de las jerarquías. Somos bastante... Promo para otros abogados que quieran entrar en Action, esto también, ¿eh? Bueno, eso cuando quieran que me escriban se lo cuento mejor, pero vamos, ahí está, ¿eh? El hecho de esa horizontalidad, que no es fácil decirlo, oye, no, somos horizontales, lo que tú decías. No, lo que es fácil es decirlo, pero no ejercerlo. Ejercerlo. Es que Antonio, Juan, en su momento con Cristian, es que trabajaban como uno más. Es que Cristian ahora trabaja como uno más y da igual que sea el asunto más reciente que con el cliente con más experiencia, ¿no? Ese equilibrio, pues lo hemos intentado trabajar, y eso en esa parte de cultura del despacho, de cambio de cómo hacer las cosas, de cómo relacionarse con el equipo, de priorizar otro tipo de habilidades del profesional, ahí es donde pues, es uno de los factores que dice, oye, pues que puedan llegar a pensar en que un chaval sea socio de Action, y es porque ese chaval interiorizó muy bien cuál era la cultura del despacho y el ser un actioner más. Pero no vamos ahí todavía. O sea, más cosas. Has dicho, una de las cosas que hace especial a Action es la horizontabilidad de los empleados y de los abogados. ¿Qué otra cosa os hace especiales? ¿Qué más? O sea, que... A ver, yo digo... Con respecto al equipo, o sea, el equipo también que es muy importante. Que es lo más, para nosotros claro. Lo más importante. Sí, porque lo que vendéis es expertise, es experiencia, cosas muy... O sea, vuestros abogados tienen que tener una serie o sea, tiene que tener una experiencia y un conocimiento del mundo emprendedor, de pactos de socios, de no sé... O sea, pero ¿hay alguna cosa más? O sea, sí, a ver, tenemos varios diferenciales a nivel de despacho, diferenciales a lo que nos dedicamos, ¿no? Vale. Somos, obviamente, un despacho de abogados que nos dedicamos al mundo de los negocios, somos un despacho de abogados para empresarios, pero el diferencial viene en ese conocimiento que tenemos y donde nos dirigimos, que es a la parte de startups, scale-ups y mundo de la inversión y todo el ente del ecosistema, que eso... Pues no todos los despachos de abogados tienen esa expertise en ese nicho. Eso ya es un diferencial como firma legal. Pues podrías decir que has trabajado ya prácticamente con todos los fondos de inversión de España en deals, en pactos de socios y demás, prácticamente con todos. Podría decir que me gustaría trabajar con todos y disfrutar, porque al final ves el trabajo que hay detrás de las operaciones y te implicas y toda la responsabilidad que hay. Y puedo decir que me gustaría y que ojalá llegue ese momento en el que los conozca a todos y que estén súper cómodos de haber trabajado con Action. Entonces, puedo decir eso, que me gustaría conocerlos a todos y a los emprendedores igual. Genial. Y eso es lo que nos marca la diferencia, están en los dos lados. Bueno, y sois partners oficiales de Lanzadera también. Lanzadera es, bueno, no sé cómo llamarlo, la incubadora o la aceleradora yo no diría de startups solo, sino de empresas más grandes de España, pero de lejos además. O sea, quiero decir que o sea, el número 2, el número 3 no están ni en el mismo ballpark que esto. Y vosotros sois los partners oficiales. En la parte legal de Lanzadera trabajáis yo diría ya con cientos, si no miles, ya habéis trabajado, de startups en cientos, si no miles de situaciones diferentes. O sea, habréis visto todos los colores y todas las situaciones, ¿no? A ver, la verdad que eso ha sido un
Eso es otro de los diferenciales que de verdad se ha notado, porque esto es un lujo. Quiero decir, tú lo has dicho, es la número uno con diferencia. Todo el proceso que hay detrás, todo lo que tienen gracias a Juan Roig, todo lo que el tipo de emprendedor que pasa, cómo lo ves, cómo se va formando, cómo llega a tener una empresa que es mejor de cuando ha entrado, marcando los objetivos, que tú bien lo sabes. Entonces, para nosotros ha sido un diferencial por estar ahí, por lo que nos aporta el hecho de somos el partner legal de la mejor aceleradora de España y a nivel europeo. Y claro, pues al final tienen la oportunidad de trabajar con todo un abanico de clientes, emprendedores en fase inicial, startups que más consolidadas, que cierran las rondas, scale-ups, etcétera, y ahí ves de todos los colores, ¿no? Entonces, pues, ¿alguna anécdota que nos puedas contar? Mójate, tío, aunque sea de hace 7 años y la empresa ya no, ya no exista, pero y no digas nombres, pero cuéntanos, tío, por ejemplo, me encantaría conocer cuáles son los 3 problemas más habituales a nivel que tú ves en startups. Si quieres puedes hacerlo a nivel general, que igual no tienen que ver precisamente con legal, o problemas que tengan que ver con temas legales también, o un mix de las dos, pero los 3 problemas más, más habituales que tiene una startup y que vosotros os coméis o que tú ves de cerca, tío. Es que al final es verdad que aquí incluso lo vemos en cada nuevo batch, que cada 6 meses hay uno, y se repiten muchas veces algún patrón de Se podría aprender, o sea, el que esté viendo esto puede aprender de los errores de otros. Sí, y yo creo que el primero es cuando te encuentras con esos socios, que siempre lo digo, que montan la compañía y no tienen un pacto de socios, y como no se conocían bien de antes, o bien porque pueden cambiar mucho las cosas, al final tú te puedes querer ir a China, un retiro, lo que sea, no sabes lo que puede pasar. Que se empieza con mucha ilusión, pero que luego... Es muy difícil tener una empresa y luego vas escalando a niveles que a lo mejor no estás igual de motivado, involucrado. Y eso pues es un conflicto como una casa. O sea que conflicto número 1 y una de las cosas más importantes, problemas de socios. Para solucionar problemas de socios, pacto de socios. Totalmente. Hay que tener un pacto de socios desde el minuto... Bueno, ¿desde qué minuto? ¿Desde qué momento? ¿En qué momento dirías tú que es el momento ideal para hacer el pacto de socios? Yo siempre digo que lo ideal sería que antes de montar incluso la compañía, si ya estás haciendo cosas con otro socio, hay un papelito sencillo que marque los basics, que para mí son tipo de roles que vas a tener en la compañía y potencial equity en tu cabeza. El IP, que eso es un fundamental, todos tienen el producto... IP es propiedad intelectual. Pues toda la propiedad intelectual del desarrollo del software que se está haciendo, etcétera, dejar bien claro que eso va a ser de la sociedad para ya empezar a vincularlo. Si alguien se va, cuidado con eso, que es de la sociedad y ya no tienes un incentivo de pelea luego. Y con eso es básico, obviamente a no compite, etcétera, pero eso con un básico del pre ya es suficiente. Y luego ya cuando vas a constituir, yo siempre recomendaría que ahí empezar a hacer el pacto bueno y ya está. O sea, primero cuando estás de colegueos empezando, estamos en fase idea y no sé qué, un pequeño pacto, un pequeño contratito entre compañeros, ¿vale? Y luego pacto de socios una vez constituimos, súper importante. Y así nos ahorramos problemas de socios. Yo estoy muy alineado contigo, de hecho para mí, que haya visto yo en Lanzadera, los 2 problemas, que además lo he escuchado decir mucho también a DPs y demás, son, el primero es problemas con socios. Lo primero que te puede joder tu empresa es tener un problema con tu socio. El pacto de socios te blinda y te protege, porque los 2 sabemos las reglas que estamos jugando. Y problema número 2, que este no tiene mucho que ver con vosotros, pero problemas de caja, que esto se habla mucho de la caja en Lanzadera. ¿Cuántas veces te quedas sin dinero antes de darte cuenta casi? Entonces, medir la caja muy importante. ¿Qué otro tercer, si dijéramos que el primero es pacto de socios, problemas de socios, segundo caja, un tercer problema que digas tú que se ve mucho, que veis mucho en startups? Bueno, yo creo que vinculado con esto de la caja, el momento en el que vas a la ronda, ya no te hablo de socios founders, sino de cómo voy yo a esa ronda. Y a veces... ¿Cómo plantear la ronda, no? Cómo plantearla. Y por una parte vinculado con el tema del runway, que a veces se piensa, no, cuando ya me falta un mes voy a lanzar, estás muerto. Vas tardísimo. Y segundo, con esos compromisos que tú también vas adquiriendo cuando vas a meter a nuevos socios inversores,
que hay que ir con mucha cautela otra vez porque puede ser un compromiso a futuro. Vale. O sea que el planteamiento de la ronda diríamos que es el problema número 3, ¿no? Sí, muy interesante. Cristian, tú con 20 y tantos años llegaste a ser socio de un despacho de abogados. Punto. O sea, no lo puedo poner de otra forma porque es así. ¿Por qué? Y corta y al pie, tío. O sea, no, sí, ¿qué es lo que ha hecho que tú consigas eso, tío? Justo, para mí está esa parte que te decía de gracias a esa cultura y que yo la interioricé muy rápido, pues es un atributo en que mis socios digan, joder, este es uno de los nuestros, ¿no? Y es algo del sentimiento ese de pertenencia a tu proyecto, y eso pues no todo el mundo lo tiene. Y luego yo creo que hay una parte, insisto, en el casual, hay una parte en la que yo también entro muy al inicio del proyecto de El momento también es Action. esencial, ¿no? Es muy importante el momento. Asumes riesgos también. Por supuesto. Claro, ese es el tema. Yo venía de un despacho que tenía todavía una carrera por delante, que estaba muy a gusto, que de hecho, yo soy muy consciente de que hubiera podido una carrera profesional ahí muy larga. Y decido irme a otro despacho que acababa de empezar. Tenía meses, casi un año, no tenía mucho más, ¿no? Y eran 3 personas. Eran Antonio y Juan, y está nuestra directora de operaciones, Gloria, y se acabó. Y nada, luego ya empezó a venir más gente, pero entonces ese cambio de me la juego, ¿no? Voy aquí. Y porque veo que pues, lo que me están contando me gusta. Todavía soy joven y tengo esa oportunidad de asumir el riesgo y demás, de fallar. Y claro, entrar en ese momento también me da la posibilidad, porque ellos te la conceden, que es lo que hacemos en Action, de tener esa responsabilidad y de remar como si fueras un socio más, ¿no? Entonces, si tú empiezas a remar de esa forma desde el minuto 1 con ellos y a coger responsabilidades, relaciones con clientes, etcétera, toma de decisiones, pues... Y que asumiste más responsabilidades, porque al final es eso, ¿no? En los despachos tradicionales no tienes por qué vender, tienes que ejecutar, y aquí estás ejecutando, estás vendiendo, o sea, al final poco a poco te convertiste en un emprendedor, bueno, sin quererlo o queriéndolo, pero te convertiste tú mismo en un emprendedor porque formaste parte de esa estructura. Sí, totalmente. Pero también el momento es importante, porque entraste en el momento adecuado. Es el momento y luego justo ahí también creo que sí que es parte ya más quitando de lo casual y de lo que es Action en general, lo que crearon Antonio y Juan es el hecho mío, que creo que ahí es mi diferencial en este caso, que es esto que comentamos, ¿no? Es la parte del sentimiento de pertenencia, del ownership, Sí. De decir, no, es que esto es mío. Desde el minuto que entro, cuando pienso en dónde me posiciono, si en la parte del trabajador o en la parte del empresario, pues siempre he tenido la tendencia de pensar siempre en este lado, en el trabajador, en el sentido de más en general, no siempre pensando en derechos y demás, sino en esa responsabilidad que va más allá de, pues bueno, yo hago mis horas y obviamente me tengo que ir a casa y ya está, y no sumo nada más, pues yo iba más allá, claro. el ir más allá. Empatizabas, o sea, tú empatizaste desde el minuto 1 con el proyecto, con la empresa, y esa fue una de las claves de tu éxito y lo sigue siendo. Bueno, ahora es tu empresa, o sea que ahora te jodes y no te toca otra, pero antes incluso de ser socio, ni siquiera tú de llegar a pensar o a tener la idea de que podrías haber llegado a ser socio, te metiste hasta el barro, vendías, hacías de todo y empatizabas con los problemas de la propia empresa, te quedabas cuando te tenías que quedar, hacías lo que tenías que hacer y al final pues recogiste los frutos, en este caso en forma de socio. Interesante. ¿Con qué edad? O sea, ¿en qué edad? Pues y esto fue hace 3 años y pico ya. 29 tenía en ese 29. momento. O sea, no habías llegado a los 30 todavía y ya... Y ya era socio. ¿Cuántos empleados sois ahora mismo en Action? Pues ahora somos 21, 22. Ese siempre baila porque a mí me gusta involucrar a que todo el que pasa por nosotros... los nombres de todos. No, pero porque es verdad que siempre también tenemos gente que viene a la universidad de prácticas, pero para mí es gente que es equipo ya, porque les damos esa oportunidad de estar, ¿no? Pues entonces, pues al final siempre hay veces que no cuadra porque tienen que seguir estudiando lo que sea, o que no cuadra porque no han encajado. Se quedan, ¿no? O sea, tenéis... Es que es nuestro... Por eso digo que tenemos un valor ahí que es que damos esa posibilidad, y si alguien...
se siente un actioner más, que es lo que buscamos. Pues, ¿Actioner? Un actioner más. ¿Eso me lo estás diciendo por primera vez o eso existe el término actioner? El término actioner lo decimos, todos somos mañana actioners. pregunto, o sea, yo mañana tú pregúntale y dile. De hecho, tú eres casi un actioner más. Tienes la mochila todo de corporativo, una mochila. Voy a preguntar a Guillermo a ver si se siente actioner. A decir, Guillermo, actioner. Y es un actioner. Pues esas cosas son las que se ven, se huelen y pues tú puedes formar parte de esto si quieres, tienes la oportunidad. Y es que encontrar ese perfil que se vincule no es fácil. Tú que tienes una empresa, sabes lo difícil que es esa gestión, ese encaje. Y ostras, pues no es fácil. Y cuando ves a alguien que lo puede ser, lo intentas cuidar e intentas que lo viva así. Y por eso, ¿no? Yo creo que, insisto, en lo de mi caso es porque yo sí que me sentía uno más, estaba ahí y pues, el momento unido a todo, renuncias a otras muchas cosas también, ¿no? Al final es así, ¿no? Tú estás más vinculado a esto, pues apuestas más en tu parte profesional, una persona tan joven, a otras cosas. Y esa es una de las cosas de las que yo quiero hablar aquí, porque emprender no es un camino de rosas, emprender es jodido, es jodido. Y claro, o sea, pues aquí podemos poner los titulares, ¿no? Con 29 años y socio de Action, 24 empleados y creciendo, unas oficinas de la hostia en el centro de Valencia. Pero cuéntame las dificultades, tío. Dime qué problemas tienes como empresario, como emprendedor. ¿Qué dificultades tienes? Sin tapujos, tío, porque yo esto lo he hablado contigo y las voy a sacar, ¿eh? Si no me las dices, te las saco. Y al final, para mí, la reflexión más grande es, hemos pasado de cuando yo entré de ser 3 a ser hoy 22 en 7, 8 años. Pues eso, todo lo que hay detrás es a nivel de empresa como tal, y a nivel de empresa es pues gente que entra, gente que sale, gente que tienes que decirle que se vaya porque no está encajando en el momento de la compañía, en el avance, y es muy duro porque es gente que tienes... Pero tú como Cristian, como emprendedor, como actioner, claro, ¿qué sacrificios personales has tenido que hacer para poder llegar a esto, tío? O sea, porque no es fácil, no es... en 4 meses gano 4.000 euros y soy... No. O sea, ¿qué sacrificios has hecho y estás haciendo? Porque no... Esto... A ver, el principal que yo veo es que todo esto se pueda llegar a equilibrar con la parte personal, que al final, ostras, es verdad que somos... ¿Y tú lo has conseguido? Emprendedores. Y yo creo que lo intento conseguir, que para mí es el objetivo, porque no solo estoy yo, está mi mujer y es familia, y está mi familia también cercana, padres, suegros, cuñados, hermanos, etcétera. Lo intentas equilibrar y eso al final, quieras o no, quien lo haya conseguido al 100%, pues tiene mi enhorabuena, porque para mí es muy difícil. ¿Crees que lo vas a conseguir alguna vez? Cuando dice el 100% es conciliar la vida de emprendedor con la vida y de empresario, con la vida personal, porque es jodido. Al final tienes una responsabilidad, eres dueño de una empresa. Hay empleados, hay clientes, hay impuestos, hay de todo. Y es jodido a veces conciliarlo. ¿Tú crees que lo vas a conseguir algún día? ¿Crees que vas a llegar a un punto en tu vida en el que digas, lo he conseguido, mi realidad de emprendedor y mi realidad de familia y personal están perfectamente conciliadas y hemos encontrado el equilibrio absoluto, zen? Es que para mí, yo creo que... Yo no sé si lo voy a conseguir algún día, ¿eh? O sea, yo para mí esto creo que va por etapas. No todas las semanas o meses tienen que ser igual, y más a lo mejor en nuestro tipo de negocio, que no es un negocio que entras a las 9 y te vas a las 7 y desapareces, y con nuestra responsabilidad además, que pues tienes que estar atendiendo todo el día llamadas, etcétera, y es normal, y es nuestro propio negocio. Entonces yo creo que lo consigo, y cuando no lo consigo es cuando ese momento puntual en el que tienes que estar al 50-50, pues habrán semanas que el profesional te ocupará toda tu semana y el personal pues lo dejarás más de lado, y otras semanas que se equilibrará, y otras semanas que el personal estará más por encima. ¿Y cómo se toma eso cuando en las semanas en las que el personal
está por debajo y el profesional está por encima, ¿cómo se toma eso tu entorno? ¿Cómo se toma eso tu mujer? A ver, con sinceridad. Pues yo sé que no es fácil. Para mí lo primero es que... No sé cómo se llama tu mujer, Melissa, pero te pido disculpas por aquí si Cristian dice algo por adelantado. No, pero... no se llama Melissa, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ella se llama un nombre de castellano de una virgen, Lidón. Y lo que siempre hablamos es... Al final hay que conocer a la persona y a qué se dedica, y eso tiene que ir por delante de todo. No puedes decirle que eres de una forma y luego que esté viendo que no, o prometer cosas que no eres capaz de cumplir luego, ¿no? Entonces, que tenéis mucha cercanía, os conocéis mucho, sabéis... Entonces ella sabe cuál es nuestro modelo de negocio, cómo estoy yo. ¿De negocio en pareja? De negocio de Action vale, sí. En pareja obviamente sabemos cómo somos, okay. ¿no? Y yo sé también su esfuerzo que hace ella en el día a día en su trabajo, que ella se dedica a otro sector radical, el sector salud, entonces es que es totalmente diferente. Entonces tienes que conocerte y tienes que poner encima de la mesa las reglas del juego, cuáles son, y intentar que a partir de eso todo vaya al equilibrio que habéis hablado, o que queréis que construir o lo que queréis conseguir, ¿no? Entonces, ¿ya has tenido alguna dificultad alguna vez? Muchísimas. Discusiones, problemas... Pero es que eso no es fácil. Es siempre que tú mantener nivel... el equilibrio, ¿no? Es que no es nada fácil. Y claro que sí que hay semanas en las que he dicho, sí, voy a cumplir esto, esta semana estaré a tal hora y no lo puedes cumplir y te sientes muy mal, pero en el fondo, y lo que hay que intentar, al menos lo que yo pienso, lo que tenemos que intentar conseguir es que eso sea muy puntual. Y que de verdad el equilibrio y lo que pase con la normalidad sea el, pues conciliar de verdad, ¿no? El tener el tiempo para todo. Cuando estás con tu mujer en momento desconexión, no sé, estáis de vacaciones un par de días en un hotel o lo que sea, ¿apagas el móvil? ¿Desconectas del todo? Pues, y desde hace unos años lo que hago es usar el modo no molestar. Cuando estoy, por ejemplo, en vacaciones o fines de semana, que estoy haciendo alguna actividad. Oye, que yo te he llamado, tú estabas de vacaciones este verano, yo te avisé para algo, no me acuerdo, y me respondiste. No, creo que no me respondiste al toque, o sea, tardaste un poquito, pero me respondiste. No sé y me dijiste, habla con Guille, o sea, no me dijiste, te ayudo yo porque estabas de vacaciones, pero me dijiste, habla con Guille, o sea que... Pues sería, no sé, sería algo yo puntual. Soy especial, o tú a lo mejor estás en mi lista en el no molestar, tienes la opción de poner a contactos que ustedes en especial, ¿no? Entonces yo lo intento eso durante la jornada en la que estoy haciendo cosas con mi pareja, respetarlo y... Pues oye, pues siempre es que al final me quedo más tranquilo echando un vistazo de decir, oye, cuando ya hemos terminado el día, lo que sea, está todo en orden, pues no te digo que pues lo hago. ¿Debería hacerlo o no? No sé, yo me quedo más tranquilo sabiendo que está todo en orden, o ver, mira, tengo una llamada de John, pues ¿quién está en este momento disponible? Oye, ¿puedes tal? Pues cosas así, creo que me siento más tranquilo haciéndolo. Por dar contexto, o sea, Cristian no solo, o sea, emprende y trabaja y le echa un par de bemoles como le tiene que echar un emprendedor, sino que además vives a 1 hora de distancia de Valencia, ida y vuelta, que habrá gente que tarde más en ir y en volver al trabajo y demás y lo que quieras, pero al final tú, claro, también pues estás teniendo lo que llamaría yo la vida prototipo, ¿no? O sea, mujer, casa... empezar a tener planes ya de futuro, de hijos. Su hijo lo va a llamar John Jr., ya me lo ha dicho. Y joder, estás lejos, tío, de casa. O sea, vives lejos de casa. Eso es un esfuerzo, eso es un pacto que tienes que tener con tu pareja. Bueno, eso es lo que tú quieres construir a futuro, ¿no? Y también va cambiando, por eso cuando estábamos en Madrid, al principio de estar, yo vivía muy cerquita a minutos del trabajo, en Valencia a minutos de trabajo, ahora que vivo fuera, pues vas cambiando, pero porque vas priorizando otras cosas. Yo aquí priorizo pues el sitio en el que estoy más tranquilo, que es más relajado, otro ritmo, naturaleza, escuchar los pajaritos cuando... Muy bonito, Xàtiva, que eres de Xàtiva. Si quieres decir algo de Xàtiva, sí. Tienen ahí un castillo súper chulo. Tú lo conoces ya muy bien, entonces pues has priorizado otras cosas, ¿no? Entorno más familiar, más cercanía, y eso pues lo compensa. Pues
Sí, es para mí un esfuerzo adicional el hecho de que no es tan cómodo el venir todos los días a trabajar. Bueno, es un esfuerzo, pero lo hago con gusto porque sé lo que me compensa lo otro. Y siempre pues intento aprovechar también ese viaje, que al final ya sabes que siempre sale una llamada en el coche, o incluso para escuchar este podcast que a partir de ahora escucharé todas las semanas, que eso es. va a ser así, o incluso para desconectar, ¿no? Yo creo que es verdad eso que a veces vas leyendo y escuchando últimamente, el silencio, el desconectar, el tiempo para reflexionar, el estar con uno mismo. Eso es importante. Y es importante, y yo me he dado cuenta que es así, ¿no? Es con tu momento de ir a tu ritmo, que siempre vamos, no paramos. Y en nuestro tipo de negocio es que no paras. Estás siempre todo el día para arriba, para abajo. Compensa, me ha compensado al final. Bueno, giro de 497 grados, he dicho ese número porque me apetece. Action, ¿cómo vendéis? O sea, ¿funcionáis con una estructura horizontal? ¿Sois muy startuperos vosotros? Eso de Actioners, eso me suena más a empresas de Silicon Valley que a IBM, para que nos entendamos. ¿Qué hacéis para conseguir clientes? O sea, cuéntame un poco los diferentes canales, las diferentes formas que tenéis de... Vamos a empezar por la parte de generación de demanda. ¿Cómo conseguís conocer a empresas nuevas para poder ayudarles en esta parte legal? Empresas y startups, sobre todo. Nosotros al final es verdad que encima tenemos una base muy nutrida de clientes, muchísimos clientes, y eso... Como hemos visto que se genera... boca a boca, dirías que es... Ese es el fundamental. Para mí... Hacer las cosas bien las cosas bien hace que lo que todos sabemos, ¿no? Que el otro le recomiende y le recomiende y le recomiende, y la confianza, sobre todo en la parte legal, es muy peculiar, ¿no? No es como otro tipo de negocio que alguien te diga que confía en estos, 100%. Eso vale mucho. 100%. Entonces, el boca a boca nos esforzamos muchísimo. De hecho, es un valor de Action el hacer el trabajo con calidad, con excelencia, con agilidad, moverse bien donde te mueves para esto, para que el boca a boca sea bueno. Que tiene el coste de esa atención personalizada, de esos entretiempos de mirar el móvil, lo que hablábamos antes, de estar atento. Pero yo, por ejemplo, y esto cero publicidad ni nada, o sea, luego me llamo a Antonio y arreglamos, pero fuera coña. No, pero yo personalmente, como emprendedor, yo he contratado a Action y yo trabajo con Action literalmente por la confianza. O sea, yo tengo, al igual que tú, muchas cosas al día, muchas preocupaciones, muchas movidas. Sin faltar, tengo cosas más importantes que leerme el contrato de no sé qué o mirar el pacto de socios, que es muy importante tal. Y para mí, el tener a una persona en la que confío, que sé que tiene mi espalda, sé que si hay que hacer un pacto de socios, va a velar por mis intereses porque me conoce a mí, conoce mi negocio, me va a recomendar. Yo, personalmente, os he contratado por eso. Y de nuevo, esto no es publicidad, que si igual dentro de 20 episodios hablamos con otro abogado y no tiene nada que ver conmigo, pero yo este tipo de cosas las contrato por confianza. O sea, para mí es confianza, tío. Porque yo no voy a aprender... A mí la parte legal... Yo no voy a aprender la parte legal mañana. Sí que es cierto tener que saber un poco de todo en esta vida, 100%, pero mi foco en mi negocio es montar la herramienta, el software, las ventas en la parte de consultoría. No es que en la coma tercera del parágrafo 4 del pacto de socios tienes que pensar que, joder, tengo a gente que sabe, sí. ¿sabes? Aparte, esa confianza, y luego, que es otra de las cosas que trabajamos mucho y que por eso nos diferencia, es en generar esa empatía y en el que tú sepas que Cristian también va a estar ahí, ¿no? No es ese tipo de, bueno, me lo han vendido y desaparece. Entonces, es un doble esfuerzo, pero estamos ahí. Luego solo lo equilibras con el cómo escalar y cómo llegar a todo. Tienes que hacer muchas cosas, pero es eso, ¿no? Entonces, la parte del boca a boca es fundamental en las ventas. Boca a boca, la gente habla. ¿Qué más canales? Ahí ya es... posicionamiento en todos los diferentes ecosistemas que veis, ¿no? Pues somos partners legales de Lanzadera, somos partners de Santander X, somos partners en Insomnia, somos partners en... Se te habrán olvidado 2 o 3 más, porque en muchos sitios, en muchos centros europeos de innovación, en muchísimas partes, en Madrid... O sea, formar parte del ecosistema, moverse, ir a los eventos y ser
estamos Vale. en eso y ahí es donde se cuece, ¿no? Entonces, pues en eso es asistencia a los eventos, en dar formaciones, en dar mentorías. Es otra forma, punto de venta nuestro, que no es tan directo, pero tú ya ahí generas esa oportunidad para que te conozcan y que pues, puedas entablar la conversación y que ya estás ahí, ya tan conocido. ¿Y alguno más? ¿Hacéis mailing? O sea, estar en el ecosistema, o sea, ir a eventos, ser conocidos, boca a boca, hacer tu trabajo bien, tus clientes hablan de ti cuando los emprendedores hablamos entre nosotros. Oye, tío, Jacinto, que tengo que hacer el pacto de socios, ¿con quién lo hiciste? Pues mira, lo hice con Action, ¿me lo recomiendas? Cojonudo. ¿Algún canal más o estos son los dos únicos? Bueno, luego, pues, obviamente, los habituales estar en redes sociales, Mailing, en redes LinkedIn, sociales. etcétera. Y esos son los principales que tenemos. Es verdad que no paramos de darle vueltas a cómo está evolucionando todo, y tú lo sabes. Estamos muy activos, estamos viendo si otro tipo de canales podrían funcionar. Tenemos que hablar de IA, podemos montar hablando algo. de IA, hablando de SDRs, etcétera. Entonces, eso lo exploramos y no lo dejamos de lado, porque al final es verdad que pese a que nuestro tipo de negocio es muy peculiar, todo evoluciona y nosotros no lo dejamos de lado. Y eso te lo he conscientes. dicho, y esto te lo digo, esto lo hablamos hace tiempo, no sé si te acuerdas, pero he dicho, tío, si implementarais la forma, típico modelo máquina de ventas de outbound, venta consultiva, en los despachos, tío, que ya hay algunos que lo están haciendo, porque alguna vez ya me llama alguno de, oye, te vendemos un paquete mensual de apoyo legal de no sé cuántos. Tío, es que os forráis. Porque además es que lo que vosotros hacéis lo necesitan todas las startups, todas las empresas, total. Y al final muchas veces yo sospecho que la mayor parte de empresas esta parte de legal lo llevan como el que lleva una gestoría, que es como, bueno, me lo llevan y me la pela un poco. Y tío, si vosotros de forma proactiva salís a buscar clientes con el valor, con la marca, con todo lo que ya tenéis y ya sois, de verdad que me parece muy interesante. Y no te estoy intentando vender la moto, pero esto ya lo hemos No, hablado. esto lo hemos hablado y al final tú ya lo sabes. Yo creo que probablemente sea un salto que marcará también otro antes y después en Action, el cómo afrontas este movimiento a nivel de las ventas. Es verdad que en la situación en la que estamos, la mayoría de nuestras ventas siempre son inbound, ¿no? Entonces estás mucho más cómodo sabiendo. Es muy fácil acomodarse Es al muy inbound. fácil, te acomodas, pero porque tienes muchísimo y porque todavía crees que la forma en la que tienes que llegar a tu potencial cliente es con esa cercanía. Claro, pero el problema del inbound en este caso, en vuestro caso, con vuestra estrategia, bajo mi punto de vista es, si tú de repente, mira, imagínate que estás reunido con tus dos socios en diciembre de 2025 y decís, plan de 2026, queremos facturar 2 millones adicionales a lo que ya estamos facturando. ¿Cuál es el proceso específico que tenéis que llevar a cabo para poder hacer eso? Porque no es vamos a más eventos, porque vamos a más eventos, bueno, a ver, que creo que estáis más o menos en casi todos, pero tampoco es, bueno, si vamos a 20 eventos más al año ya facturamos 2 millones más. O sea, quiero decir... Sí, no, es el gran reto, sin duda. Y el gran reto es cómo das ese paso manteniendo la esencia del servicio que das, de la cultura que tienes con el equipo, Esa parte de escalar la las estructura. operaciones. Entonces, tienes que tener muy bien trabajado la parte interna, la base, los procesos, todo muy bien trabajado para cuando vas a hacer otro tipo de forma de venta, que no se pierda esa morir de calidad, éxito ¿no? también, la calidad es importante. Eso es muy importante, Claro. porque es lo que realmente ofrecemos en nuestra esencia, no podemos hacerlo. Entonces, por eso siempre vamos con ese cierto cautela, pero que te digo que es un reto y que no hemos hablado y que estamos ahí. Y entrando aquí un poquito más en salseo de ventas también, y no sé si aquí te estoy poniendo entre las cuerdas o no, pero bueno, si no me dices lo Si no lo cortamos.